Bueno, como estaba comentando antes de iniciar esta grabación, ustedes en este trabajo práctico que está dividido, el capítulo 6 de Fiedel, que es un capítulo muy largo, en dos trabajos prácticos, tienen como una guía de preguntas, que la idea de la guía de preguntas es que ustedes también hagan una lectura de la bibliografía en la clave que yo les estoy enviando, que es, por ejemplo, una forma de englobar o de caracterizar a un periodo tan difícil es con los periodos. Por ejemplo, acá en la pregunta 2, que esta es una pregunta que suele aparecer a veces en los parciales, a veces aparecía en esas instancias y ahora a veces lo pregunto en los finales, que es por el periodo preclásico o el clásico, por ejemplo. Entonces no hay una pregunta sobre una cultura puntual, sino sobre un periodo en el cual ustedes podrán pensar en algún tipo de sociedad o de cultura que se vincule con eso. Por ejemplo, cuando uno habla de clásico, de preclásico, de posclásico, está hablando de Mesoamérica, ¿sí? De lo que es México, o sí, lo que es el área mesoamericana. Cuando uno habla de los horizontes, por ejemplo, está hablando de la zona de los Andes centrales, ¿sí? Son periodizaciones típicas de esa zona. Después puede haber algún caso, bueno, el caso maya es como un caso puntual, por eso lo puse sobre los mayas. Y en el trabajo, en la segunda parte, porque esto está lento, acá. En la segunda parte es enumerar las culturas del posclásico. Se puede decir que fueron más complejas que las culturas del clásico. ¿Por qué? Nuevamente, acá las preguntas por el periodo posclásico y discutir si se puede hablar de más o menos complejidad, dado que el título de la bibliografía era sobre las sociedades complejas. En la 2, indicar los tipos de sociedades del área intermedia. ¿Estamos en presencia de estados? Ahora vamos a hablar de qué es un estado. ¿Cómo se caracteriza el horizonte temprano u horizonte chavín, el primer periodo de Andes centrales? Después dice, el horizonte tardío es el momento de los incas. ¿Cómo estaba organizado el Estado? ¿Existe alguna tradición cultural que los incas hayan heredado de las culturas antecesoras, como Chimú o los mochicas, por ejemplo? Esto es hablar de los incas en relación a las culturas previas. Entonces, por eso es que yo les comentaba que... ¿Dónde está? Por eso yo les comentaba que la idea no es que ustedes directamente hablen sobre, digamos, una cultura puntual, sino que traten de ir viendo el tema de la periodización, ¿no? De los periodos. ¿Sí? ¿Esto más o menos se comprende? Sí, 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 perfecto. Sí, sí. Bueno, Que sea algo un poco más general, claro, fraccionado en periodos. claro. Entonces, en un periodo va a haber dos o tres civilizaciones, entre comillas, digamos, pero tienen características en común. Sí, 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 acá está. Iba a dejar de compartir para poder verlos a ustedes. Bueno, entonces, esperen que voy a poner algo un poco más afín a lo que vamos a ver hoy, porque vieron que yo mis fondos los pongo según lo que vamos a ver. Bueno, vamos con las sociedades complejas. Bueno, primer punto. El capítulo de Fiedel, el capítulo 6, comienza caracterizando qué sería una sociedad para ser compleja. Esto es como todo un tema porque si ustedes ven la historia, cómo se producía hace mucho tiempo, se hablaba primero de prehistoria, dentro de lo que era la prehistoria eran todas las sociedades que no escribían, que no conocían la escritura. Esto es porque se asociaba la escritura igual historia, que esto es una idea que ha perdurado incluso hasta nuestros días. El problema es que cuando se empezó a hacer un estudio de los pueblos precolombinos, previos a la conquista de América, se ha dado cuenta que había muchas sociedades que escribían. Así que acá había como una dicotomía de, bueno, si
Entonces estas sociedades que ya estaban en la historia y las otras no. Entonces, bueno, se ha periodizado de distintas formas a lo largo del tiempo y en las últimas décadas lo que ha predominado es como una idea de lo que es el grado de complejidad cultural, más allá de hablar de sociedades, vamos a decirlo, mejores o peores, para decirlo de alguna forma, entre comillas, ¿sí? De qué grado de complejidad van a tener estas sociedades. Y los distintos autores han hecho como escalas en lo que es las sociedades de banda, las tribus, las jefaturas y los estados antiguos. Y en relación a eso, algunas características que Fiedel va a intentar establecer en dónde estamos en presencia de Estado y en dónde no. Las bandas son sociedades donde no existen diferencias significativas entre los individuos. Digamos, los roles de liderazgo que puede haber son transitorios. Un individuo puede actuar, digamos, de manera temporal como autoridad para coordinar algún tipo de actividad grupal. Puede ser que exista alguna persona con mayor grado de influencia, ya sea por la oratoria, por la edad. Muchas veces podía haber una persona, digamos, anciana, que era la que se erguía como líder, pero, digamos, no podían hacer cumplir su autoridad por coacción, o sea, por la fuerza. Generalmente las bandas están asociadas con los lazos de parentesco, así que digamos que más o menos las autoridades que podían existir eran digamos, transitorias. Y no estaban asociadas con la posibilidad de heredar una autoridad. ¿Sí? Podía suceder que, por ejemplo, en un determinado lugar que se forme un clan donde haya alguna persona donde otros miembros eran o se consideraban herederos de, ¿sí? Podía también suceder que esto sí era una excepción con la actividad de los chamanes, que acá sí había algún tipo de liderazgo por una cuestión religiosa o alguna creencia, pero en general la autoridad estaba vinculada con la necesidad de satisfacer una necesidad, por ejemplo, ir a cazar, o entonces, bueno, la persona por ahí más ágil o la que tenía mejor vista era el líder, eran liderazgos transitorios. En este caso, estamos hablando de una decena de personas, eran grupos muy reducidos, ¿sí? De aquí viene el dicho popular que cuando hay un grupo donde no hay un líder o no hay un orden, se habla de que son una banda, porque tiene que ver con esto. Había un liderazgo, pero que era transitorio. Distinto va a ser el otro grado, que es el grado de las tribus. Acá ya estamos hablando de cientos de miembros, incluso en algunos casos se habla de miles, puede llegar a haber un cambio de escala en este sentido, donde pueden estar integrados estas personas por algún tipo de ceremonia o algún lugar donde se iba a rendir algún culto, eh, o para organizarse, por ejemplo, para defenderse de alguna guerra, ¿sí? Entonces se organizaban estas personas en una tribu, o para irrigar un campo, para organizar todas las obras de regadío, por ejemplo. Así que se piensa que a partir de las tribus empiezan a aparecer centros que van a empezar a centralizar, valga la redundancia, lo que es la distribución de los recursos y el control social. Hay como una línea muy delgada entre lo que son las tribus muy grandes y ya el otro grado que van a ser las jefaturas. Ya las jefaturas tenemos un cambio importante de escala porque ya sí va a seguir existiendo digamos, una familia creadora de esa jefatura y las diferencias que va a haber entre las personas ya van a estar vinculadas a qué tan cerca o qué tan lejos estaba de ese linaje fundador. Ya la población de las jefaturas va a residir en aldeas, va a haber una diferencia entre los lugares de culto, por ejemplo, o las residencias de la élite religiosa. Generalmente van a ser aldeas campesinas distribuidas alrededor de un centro ceremonial que van a acudir al sitio
para llevar un tributo, para algún tipo de ceremonia, por ejemplo. Ya el jefe va a tener un poder, digamos, divino, va a ser un elegido de los dioses, o en algunos casos va a representar a los dioses en la tierra. Es decir, hay toda una casta teocrática. También es una característica de estas jefaturas. En general, las jefaturas eran, digamos, en términos económicos, era un jefe que residía en un lugar que funcionaba como centro de una red de distribución de recursos, cobraba tributos y los redistribuía según la necesidad o según lo que convenía en ese momento. En general, el excedente que va a quedar en las jefaturas después se va a volver a transferir a los miembros con comida, fiestas, ceremonias y distintas manifestaciones, y obviamente en enaltecer todo lo que es el ajuar del líder de la jefatura, que esto se va a ver a partir de las viviendas que van a cambiar a lo largo del tiempo. Va a haber diferencias en las viviendas y también va a haber en el complejo ceremonial que se descubre en los funerales, ¿no? Así que ya acá tenemos diferencias de escala importante. Una característica, por ejemplo, básica de la jefatura son los túmulos. Los túmulos, no sé si saben lo que son como grandes acantonamientos de tierra que son armadas, digamos, por muchas personas, lo cual requería coordinar al trabajo de muchas personas, y en general en los túmulos se realizaban no solo actos o ceremonias, sino el enterramiento de la élite. Así que en general cuando aparece un túmulo con personas enterradas con algún tipo de ajuar, bueno, estábamos en presencia acá de diferencias sociales porque no todo el mundo era enterrado de esa forma. Esto, parte de este tema lo vamos a ver ahora en un cachito con los túmulos que va a haber en América del Norte, en todo lo que es la región del Mississippi. También acá hay una línea nuevamente muy delgada entre lo que son las jefaturas muy complejas y los estados antiguos. Ya tenemos, ni hablar, una diferencia en cantidad de miembros. En los estados ya pasamos a miles y a millones. Incluso acá ya los lazos de parentesco quedaron totalmente transfigurados, ya las jefaturas habían quedado medio diluidos. En los estados van a quedar definitivamente ya, van a ser más míticos que reales. No sé si han visto ya Roma con Mazacane, pero vieron de que había toda una idea, ¿no? ¿No vieron? Bueno, entonces no se lo voy a adelantar, pero sí que va a haber una creencia que descendemos de este linaje, y la cercanía o la lejanía daba cuenta digamos, de las diferencias que podía haber. Así que va a haber en principio una diferencia de escalas, y que no van a existir ya las unidades de parentesco, pero hay una cuestión clave en los estados que no hay en otras sociedades. Esto según la forma que tienen los arqueólogos en la actualidad digamos, catalogar a estas sociedades, que es la división en clases sociales. Y cuando uno habla de división de clases sociales, uno a veces lo suele asociar al capitalismo, que es el sistema donde uno vive, donde tenemos poseedores, desposeídos. Y todo. Bueno, en arqueología, en realidad, las clases sociales estamos refiriéndonos a la especialización del trabajo. O sea, cuando estamos en presencia de artesanos a tiempo completo o de campesinos que se van a dedicar únicamente a actividades o a labores del campo, o a comerciantes a tiempo completo, o quienes se dedicaban a la guerra, militares, o la élite religiosa. O sea, cuando hay división social de las actividades, especialización, bueno, según la arqueología, allí estamos en presencia de Estado. ¿Sí? Así que, en este sentido, de ahí vienen algunas de las preguntas que yo les había hecho, de decir, bueno, estamos en presencia de Estado acá. Bueno, en cuanto a por qué aparece el Estado, esto ya lo han discutido seguramente en Mundial, y en parte cuando nosotros vimos en el origen de la agricultura, algo también nos referimos a esto, pero hay distintas tareas. Fowell, por ejemplo, habla de la necesidad de coordinar las tareas de construcción de diques y canales, como lo que tengo, por ejemplo, acá en mi espalda,
lo que va a ser la organización del cultivo en Chinampas. Esto requería de toda una centralización de la toma de decisiones, distribución de mano de obra, organización. Y Sander y Price van a hablar de la cuestión de la guerra, de que el crecimiento de la población llevó a una presión demográfica que hizo que distintas sociedades peleen por los recursos, y la necesidad de organizarse, ya sea para defender o para atacar, llevó a la formación del Estado. Así que algunos van con la teoría más hidráulica y otros más con lo que es la presión demográfica y la guerra. Parte de lo que también se relaciona con las teorías que ustedes vieron sobre el surgimiento de la agricultura. No sé si lo recuerdan, esto, presión demográfica. Bueno, en cuanto a... tengo ahí un mensaje en el chat. Buenas, prof. Hola. Bueno, las primeras culturas que vamos a ver son las culturas de Adena, de Hopewell, América del Norte, las jefaturas. Y esto va a tener que ver un poco con lo que son las culturas que se dan en la cuenca del Mississippi. No sé si alguno ha podido ya leer el texto. ¿Pudieron ver algo? Adena, un sitio que tiene como su apogeo entre el 100 y el 200, mejor dicho, entre el 200 y el 100 antes de Cristo, y va a tener, digamos, un origen previo alrededor del 500 antes de Cristo, tiene como el momento de mayor esplendor entre el 100 y el 200, que se ubicó en el Valle de Ohio, y la figura típica son los túmulos funerarios, que, bueno, muestra de jerarquías sociales que había en el sitio. Es un sitio en el cual se van a encontrar, digamos, pipas hechas en cerámica o en material lítico, y tumbas que van a marcar, digamos, un grado de estatus importante. Las tumbas eran de madera, o sea, lo que eran los ataúdes, y digamos, al muerto se lo enterraba en forma vertical, que también esta es una característica de esto. Ya en torno al 100 a.C., lo que es siglo II, siglo V después de Cristo, ese periodo, tenemos a la cultura de Hopewell. Hopewell tiene como también su momento de esplendor hacia el 100 a.C., y se cree que es una extensión de la cultura adena. Es la cultura adena que se transforma, se complejiza y va a pasar a todo el valle de Ohio y al sur de Illinois. Y bueno, y al igual que Adena, es un sitio que se encargaba de lo que era la recolección intensiva, y la caza. No eran culturas, digamos, agrícolas, pero sí que van a ser lugares en donde se van a concentrar muchísimo lo que es la asignación de recursos, y donde, bueno, va a haber toda una influencia de la cerámica en todo lo que es el valle del Mississippi. Se piensa que Hopewell era como un lugar de reuniones periódicas para algunos ritos funerarios, pero bueno, que no era urbano propiamente dicho, ¿no? Algunos túmulos importantes de la zona es el túmulo del monje, otros el túmulo 72, que ese creo que es el más grande de todos, que ahí han encontrado eh, hombres, mujeres, niños también, y ahí hay más de 20.000, digamos, ya, restos de lo que son ajuares, formas de discos que se le grababa, conchas marinas y otros, animales también, otras formas de animales que estaban en todo lo que era la cuenca hidrográfica. También hay algunos pájaros, figura de halcón, está la figura del guerrero halcón, que es todo un motivo que se va a repetir en toda la iconografía de Hopewell. En el túmulo 72 se encontraron más de 200 esqueletos, algunos le van a faltar parte de manos, se piensa que eran sacrificios que se hacían en esta zona. Así que va a ser una zona muy importante en relación a que se piensa que era de reuniones periódicas y de rituales.
Ya la tradición del Mississippi, que estamos entre el 700 y el 1500 de nuestra era, o sea, después de Cristo, acá tenemos toda la continuidad cultural que venía de Adén y de Hopewell, que se va, digamos, a expandir en toda la zona. Es todo lo que es una cultura donde ya se va a incluir al maíz, así que se empieza, digamos, a desarrollar el consumo de cereales, porotos, algunas aves y peces también, calabaza, y acá tenemos un marcado aumento de la jerarquización. Tenemos que probablemente el tema de la adopción de la agricultura tenga que ver con un aumento de la población, y ya en la cultura del Mississippi se descubrió el sitio de Cahokia, que Cahokia está en el actual estado de Illinois, que fue un centro de 13 kilómetros cuadrados y con una población que se estima de 30.000 personas. Así que Cahokia consideramos que era como una capital de este centro, así que acá hay toda una discusión de si había estado o no en Cahokia. Y la tradición historiográfica y arqueológica ha creído hasta hace poco tiempo que Cahokia cae con la llegada de los españoles. Sin embargo, estudios recientes establecieron que Cahokia cayó 50 años antes de la llegada de los europeos. Así que no sabemos exactamente el motivo de por qué de la caída de Cahokia, dado que, digamos, el abandono de la ciudad fue, o del sitio, mejor dicho, fue abrupto, pero está asociado con factores ambientales, caza excesiva, deforestación y también una posible invasión de los pueblos bárbaros del oeste. Aunque, les repito, no hay rasgo de violencia, sí de que el sitio fue abandonado. Así que esto como una primer parte de lo que tiene que ver América del Norte, propiamente dicha. Ya si nos adentramos un poco en lo que es la zona de Mesoamérica, el primer sitio que tenemos, o la primera cultura que tenemos que hacer referencia es a los olmecas, que los olmecas son muy conocidos por las cabezas de basalto, con una mirada muy intimante, ¿no? Los olmecas, para que los ubiquen, estamos hacia el 1200 a.C., es una cultura que se desarrolla en el Golfo de México, cerca de lo que es actualmente el estado de Veracruz. ¿Están ahí todavía? Puede ser que esto tenga relación con la pregunta 1 del trabajo. ¿Cómo era la pregunta 1? A ver, esperen, yo la voy a reabrir. Cahokia, profe, que decía Claro, cuál era la importancia. bueno, acá ustedes cuando vean la parte, son las primeras páginas de Fiedel, bueno, ¿qué representa Cahokia? Y posiblemente a la capital de toda la que es la tradición del Mississippi, centro donde es distribución de recursos, probablemente, una alta jerarquía social, consumo de cereales, donde tenemos también túmulos enormes, así que probablemente estaba la posibilidad de la coacción de población, entonces acá la discusión de si era Estado o no, sí que pueden plantearlo esto. Fidel lo plantea todo esto como jefaturas, aunque una jefatura muy compleja. Pero bueno, ustedes vayan viendo según cómo lo van a poder fundamentar eso. Pero digamos, Cahokia es como muy interesante en este sentido, que va a representar a su máximo esplendor lo que es la tradición del Mississippi. ¿Sí? Bien. Los olmecas en realidad no eran un estado en sí, es un conjunto de aldeas en Mesoamérica que van a tardar varios de miles de años en organizarse, que van a tener como toda una característica que es la vida sedentaria a partir de técnicas de almacenamiento que van a desarrollar y técnicas diversas de producción de alimentos. Hay algunos vestigios pre-olmecas hacia el 2500 a.C., pero bueno, ya va a haber una rápida difusión en el 1500 y decididamente en el 1200 a.C., en todo lo que son las tierras bajas, zona de bosques, un ambiente muy húmedo y muy cálido. Bueno, como les comentaba acerca de lo que es la actual ciudad de Veracruz, hablaban una lengua que algunos la van a relacionar con el maya, que es la Soque Mixe, que, bueno, que va a caracterizar a toda esta población.
hay 3 grandes sitios que marcan 3 periodos de la cultura olmeca. Tenemos por un lado a San Lorenzo, a La Venta y a Tres Zapotes. En todos estos sitios se van a encontrar los patrones de las cabezas de basalto, que estaban más o menos, medían entre 2 y 3 metros de altura, que para el momento era una obra monumental, sobre todo pensando que el basalto es un material que no estaba en la zona, así que había que trasladarlo de otro lugar. Y pensamos que el desarrollo importante de los olmecas va a tener que ver con la alta productividad que les dio la agricultura por la roza y quema. La roza y quema, a ver si yo les puedo encontrar por acá para mostrarles, es una técnica, tienen que les voy a poner roza y quema. Imagen. Miren. La roza y quema, ahí no sé si están viendo mi pantalla, es una técnica que en algunos lugares se sigue utilizando, que sobre todo está focalizada en lugares muy húmedos y que se hace difícil los cultivos, que tiene que ver con cercar o, digamos, separar una determinada zona, la cual se tala la vegetación, se la deja secar un tiempo y después se la prende fuego. En el momento donde se prende fuego, la tierra recupera algunos nutrientes y en las propias cenizas se van a realizar los cultivos a partir de un palo cavador, que es este que está acá, que es un palo ahuecado, donde se depositaba la semilla. El problema de esta técnica de cultivo es que es destructiva. Como pueden ver acá, ven estas imágenes actuales de que son técnicas, digamos, que después tarda muchísimo tiempo en volver a recuperar esta zona. ¿Sí? Bueno, los olmecas desarrollaron la roza y quema. IVA es una técnica de cultivo que después la van a heredar los mayas. Así que ustedes eventualmente, si tuvieran una punta como para que puedan realizar algún tipo de continuidad o de elemento que puedan relacionar a las distintas culturas, puede ser con las técnicas de cultivo. ¿No? La primera de ellas es la milpa o roza y quema. Se usa mucho actualmente en algunas zonas del sur de Brasil y Paraguay, se sigue utilizando la milpa. Bueno, el sitio de San Lorenzo, antes de que se nos corte, entre el 1200 y el 900, digamos, antes de Cristo, van a desarrollar cultivo de maíz, también consumían perros, se domesticaba el perro y se lo comían, también lo usaban como animal de caza, ¿no? También peces, tortugas y ciervos. Y van a desarrollar una cerámica muy antigua, aproximadamente del 1300, o sea, San Lorenzo ya había cerámica. Ahora cuando se nos corte entramos por el mismo link. Bueno, el otro sitio es La Venta. La Venta tiene una calibración entre el 900 hasta el 600 o 500 a.C., que va a usurpar el rol que va a tener, digamos, San Lorenzo. Y acá todo lo que es la arquitectura monumental y las cabezas de basalto van a hacerse todavía más digamos, importantes. Y se sabe que probablemente hubo una especie de golpe de Estado con San Lorenzo, porque toda la iconografía que representaba a San Lorenzo fue mutilada. O sea, se la destruía. Así que seguramente hubo ahí o algún tipo de cambio.